Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales que están hoy día conectados a nuestras redes sociales para conocer una conversación sobre género, ciudad, arquitectura, que una actividad enmarcada en los 170 años que terminamos de celebrar ahora, de la formación de arquitectos en Chile y también los 75 años de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que implican de por sí una discusión multidisciplinar. Hoy día tendremos esta actividad que será moderada por Laila Jorquera. Ella es arquitecta de la FAU y es miembro del colectivo Mujer Arquitecta, que desde el 2017 busca visibilizar y fortalecer el rol de las mujeres en la arquitectura y la sociedad. Ella presentará a nuestras invitadas, que hoy día, bueno, darán esta visión y esta conversación que nos permite desde la facultad, virtualmente hoy día, cumplir con el rol de activar discusión, de generar conocimiento. Así que les agradecemos su iniciativa, agradecemos su presencia y también al público virtual que podrá ver esta actividad en nuestro Facebook Live y también quedará colgado desde nuestra página web de Mundo FAU. Muchas gracias a todos, que tengan una reunión exitosa y entretenida. Así que les dejo con Laila y buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile por la invitación a hacer este conversatorio, y en especial a Domingo Arancilla y a Daniel Elizondo, que son de la Oficina Normal Estudio, por darnos la oportunidad este día en particular, y no solamente a darnos la oportunidad, Mujer Arquitecta, de estar acá, sino también por darnos la libertad de poder tener dos grandes invitadas como es Paola Alfaro de Alençón y Paola Girón, y en particular Paola Alfaro nos está acompañando desde Berlín, así que es un tremendo esfuerzo que está haciendo, porque allá junto con Carolina Jacob son creo que las 12 de la noche. Así que muchas gracias a todos los que ahora nos están mirando, y vamos a partir haciendo una pequeña introducción de todas nuestras panelistas. ¿Se ve la pantalla completa, no es cierto? Sí. Y entonces la charla de hoy es específicamente sobre arquitectura, academia y género. Paola Alfaro de Alençón es arquitecta de la Universidad Técnica de Berlín, doctora en estudios urbanos en la Universidad Técnica de Berlín y doctorada en estudios urbanos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora senior en diseño y teoría urbanos de la Cátedra de Urbanismo y Diseño Internacional en la misma Universidad Técnica de Berlín, y además directora del Laboratorio de Diseño e Investigación Urbano. Paola Girón es Bachelor of Commerce de Concordia University en Montreal, Canadá, Master of Science en Estudios Internacionales de Vivienda en Bartlett de la University College de Londres, y doctora en Planificación Urbana Regional en la London School of Economics and Political Science. Es profesora asociada a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y además es directora del Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios, MOVI. Y ahora el equipo de Mujer Arquitecta, que está compuesto por Carolina Espinosa, que es arquitecta de la Universidad Finisterra, con posgrado de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, gestora cultural y GECA. Actualmente se desempeña como directora de Revista Azotea y cuenta con su propia oficina de arquitectura, interiorismo, Atelier 55, cofundadora de Mujer Arquitecta. Carolina Jacob es arquitecta de la Universidad de Chile, Master of Science en Gestión Urbana de la Universidad Técnica de Berlín. Tiene un diploma en Políticas Públicas para Gobiernos Locales en la Universidad Católica, diploma en Evaluación de Proyectos Sociales en la FEN, en la Universidad de Chile, y diploma en Planificación y Gestión Urbana Integrada en la Universidad Católica, también cofundadora de Mujer Arquitecta. Bueno, quien les habla, soy arquitecta de la Universidad de Chile, diploma en Planificación y Gestión Urbana Integrada en la Universidad Católica, Planificación Ambiental de Proyectos también en la Universidad Católica, y diploma en Arquitectura Eficiente en la Universidad de Chile. Fui docente de taller de diseño arquitectónico 3 y 4, también en la Universidad de Chile, entre el 2014 y 2019, y entre el 2015 y el 2017 fui vicepresidenta del Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos, y actualmente soy alumna del Magíster de Arquitectura de la Universidad Católica. Y nuestra Soledad Larraín, que es arquitecta de la Universidad del Desarrollo, magíster en Sustainable Architecture Production en Umeå Universitet en Suecia, académica y miembro del Centro de Estudio del Paisaje de la Universidad de Valparaíso, docente en la Universidad del Desarrollo, socia de L2 Arquitectura, asesora CES, miembro de la Red de Mujeres por la Ciudad,
también miembro del colectivo New Indie y experta en mujeres y por supuesto cofundadora de Mujer Arquitecta. Y ahora voy a darle el paso a Soledad con Carolina, que nos van a hacer una pequeña presentación de lo que es Mujer Arquitecta. Dale, Caro. Le doy. Bueno, como nos presentó la Laila, nosotras primero vamos a leer una breve reseña de quiénes somos, el colectivo de Mujer Arquitecta. Así que la Sole me va a ir cambiando la presentación. Bueno, primero, Mujer Arquitecta es una organización civil que fue creada en 2017 por las 4 cofundadoras que mencionó Laila. Y nace del problema de la invisibilización de las mujeres dentro del gremio de los arquitectos. Nuestra misión es fortalecer, difundir y potenciar el rol de la mujer dentro de la arquitectura a través de planes y programas para hacernos más visibles, capacitación y participación, y de esta forma aportar a un cambio cultural que es necesario para generar una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres y también sociedades más equitativas finalmente, para poder visibilizar el aporte que han hecho las mujeres en la arquitectura y que no ha sido visibilizado de manera frecuente. Para esto contamos con 4 áreas programáticas. Una tiene que ver con la puesta en valor de la visibilización histórica, en el fondo la mujer ha sido invisibilizada a través de una forma de contar la historia de una visión patriarcal, y dentro de eso no se ha hablado mucho de arquitectas mujeres, y una de nuestras ambiciones es rescatar todos los exponentes que han habido en la historia en Chile, o la mayor parte que podamos encontrar. Luego también tenemos una parte que es la visibilización actual, que es poner escenarios y generar instancias donde podamos mostrar el trabajo de las mujeres que actualmente se encuentran en ejercicio en la arquitectura en Chile y en el mundo, desde las distintas áreas de la arquitectura también, no solo desde las obras, sino que en investigación, urbanismo, academia, etc. Y últimamente hemos estado participando en generar y desarrollar capacitaciones para cursos y seminarios donde se converse sobre estas temáticas y también capacitar, como valga la redundancia, a las personas respecto a los temas de género y visibilización de la arquitectura feminista. Y para esto también hacemos una colaboración y es súper importante vernos como una comunidad que genera redes con otras redes feministas y que tienen relación con la ciudad, tanto a nivel latinoamericano como internacional, el resto del mundo. Bueno, un poco la historia de cómo surgimos nos conocimos las 4 en el Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos, y este colectivo nació a partir de la observación de que para los premios nacionales de ese año, de los 10 premios nacionales que entrega el Colegio de Arquitectos, no ganó ni una mujer, y ninguno de los premios están hechos en honor a alguna mujer, todos eran en honor a hombres. Y creo que en ese momento éramos las 4 mujeres, las únicas 4, además del comité, y fue porque pasa esto, si hay mujeres que hacen arquitectura en Chile y efectivamente hay buena arquitectura que proviene de mujeres, tenemos exponentes importantes. Y vimos en ese momento que ni siquiera en las postulaciones surgían mujeres. Y a partir de esta observación decidimos empezar a crear al menos un premio para mujeres dentro del Colegio de Arquitectos a nivel nacional. Y fue así como empezamos una investigación para ver quién podía ser la que representara este premio, y descubrimos que a la primera mujer que se tituló de arquitecta en Chile en 1930, que es Dora Riedel, y presentamos este premio al Colegio de Arquitectos, al directorio en su momento, para que fuera para mujeres. En ese momento no fue aceptado como un premio solo para mujeres, pero sí como un premio hacia la innovación, porque ella fue una innovadora en su tiempo al ser la primera mujer que logra terminar los estudios de arquitectura en Chile. Y después de eso, me parece que al año siguiente presentamos otro premio en honor a Eliana Caraval, que fue es una importante mujer y política y de desarrollo urbano en Chile, y este premio sí fue aceptado para mujeres, así que estamos muy orgullosos de esos logros. Y a partir de ahí empezamos a armar algunos talleres y workshops para seguir cumpliendo esta misión de visibilizar y potenciar a las mujeres en la arquitectura, mostrar su trabajo y armar una plataforma donde se pueda desarrollar esta labor.
Y siguiendo, y como solamente para dar un contexto de que se ha tratado Mujer Arquitecta, ya llevamos 3 años trabajando arduamente, voluntariamente, con mucha garra, y hemos visto el cambio que ha habido como de actitud, ¿no es cierto?, desde que partimos y desde la gente que venía trabajando estos temas desde antes y cómo hemos ido avanzando poco a poco, ¿no es cierto?, hasta ahora. Solamente para darles una especie como de resumen, ¿no es cierto?, hemos logrado crear 2 premios a nivel nacional. Hemos creado la iniciativa Postula una Arquitecta, que logró aumentar en más del 60% las arquitectas premiadas entre el 2017 y 2019. Visibilizamos a más de 100 arquitectas entre conversatorios, charlas magistrales y publicaciones. Hemos logrado incluir también a arquitectas en paneles y actividades que originalmente o estaban con muy baja presencia o derechamente no tenían ninguna arquitecta presente, y por lo tanto hemos también trabajado en esa línea de tomar de manera activa el lograr generar paridad en los paneles de arquitectura. Hemos participado en incontables conversatorios, por supuesto las publicaciones que salen en prensa. Hemos logrado aumentar el equipo, partimos 4, hoy día ya somos 8, se sumó Viviana Urra, Natalia Solar, Ana Méndez y Melissa Toro. Ya una de las últimas acciones estuvimos en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura presentando nuestro trabajo y presentando, ¿no es cierto?, nuestras intenciones respecto del género y arquitectura. Tenemos desafíos futuros que tienen que ver con ampliar las colaboraciones, que hoy día son colaboraciones tanto nacionales como internacionales. Ya estamos en contacto con muchas organizaciones que están trabajando los mismos temas, ¿no es cierto?, no solamente en Latinoamérica, sino ya hemos logrado cruzar hasta Estados Unidos y Europa. La idea es seguir ampliando y salir un poco solamente desde Chile, sino empezar a abrir esta plataforma y este espacio, ¿no es cierto?, especialmente al ambiente latinoamericano. Y esperamos poder de alguna manera seguir convocando, seguir invitando gente, poder desarrollar líneas que ya vienen como en una segunda etapa, si ya logramos visibilizar y eso ya va encaminado. Este es el momento donde estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en la generación de contenido, generación de investigación, como decía Carolina también, en la línea de educación, y creemos que de alguna manera ese va a ser el desafío próximo, de no solamente dar espacio, de mostrarse a las arquitectas, sino también dar espacio y dar voz, y eso es una de las últimas iniciativas que hicimos, que tuvimos una tremenda convocatoria de participación a las columnas MA, donde vamos a estar semanalmente dando un espacio y dando voz a las arquitectas nacionales, ¿no es cierto?, dentro de toda nuestra plataforma, y poder difundir distintos puntos de vista dentro de la comunidad y la arquitectura. Así que eso es Mujer Arquitecta, para que Laila pueda seguir con las invitadas. Bueno, ahora para poder introducir un poquito más el tema de la... El tema de la charla, que es Arquitectura, Academia y Género. Voy a hacer un barrido más bien rápido de distintas temáticas para ponernos en el contexto del conversatorio, y en particular me gustaría partir por esta frase de Niels Brown, que dice: estas experiencias me han obligado a luchar, me han acarreado dudas y confusión y me han hecho perder una gran cantidad de energía, pero mis quejas y reclamaciones enfadan a los críticos y generan hostilidades con algunos, un riesgo que los arquitectos no nos podemos permitir, y de todos modos yo misma no me gusto en ese papel de persona conflictiva. Esto lo dijo en el año 1989. En particular, por ejemplo, si hablamos del tema de la igualdad de género, los objetivos del desarrollo sostenible, que son un conjunto de 17 prioridades que sirven como hoja de ruta para lograr construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente, y en particular el objetivo 5 se centra en la igualdad de género y establece lo siguiente, que es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, no solo un derecho básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se puede decir que el desarrollo e instauración de un discurso políticamente correcto sobre la igualdad entre mujeres y hombres genera un espejismo de igualdad que dificulta la detección de discriminaciones. Los enormes avances en la formación de las mujeres y en su participación en el mercado de trabajo podrían hacer pensar en una pronta desaparición de las tradicionales desigualdades
entre mujeres y hombres en el mercado laboral, pero lo cierto es que no está ocurriendo así. Las mujeres siguen participando de forma desigual en el mercado, lo hacen en peores condiciones y es aún inmensa la distancia que queda para alcanzar un reparto equitativo del poder y de la toma de decisiones. Entendiendo un poco más las relaciones de género en la academia a nivel internacional, por ejemplo, en el año 1995, Sandra Acker analizó la educación superior y las barreras que afectan a las mujeres en la academia, siendo estas las demandas conflictivas de la familia y carrera, la relativa indefensión de las minorías y el dominio que ejercen los hombres sobre el conocimiento y la práctica. Ledwith y Manfredi, en el año 2000, observaron que las académicas en Reino Unido identificaban obstáculos de género para el desarrollo de sus carreras, pero la sensibilización con estas problemáticas no se desplegaba lo suficiente para generar iniciativas o proyectos de acción afirmativa para ellas en las distintas disciplinas. Mientras que en el año 2007, Acker y Dillabo analizaron las experiencias de académicas en Canadá durante 3 décadas, aun cuando aumentaba su número, incluso en cargos titulares, se revelaban continuidades históricas, como la inseguridad laboral mediante contratos parciales, un reconocimiento limitado a su trabajo, además de una conflictuada conciliación cuando asumían roles de maternidad y de cuidado. Desde Argentina, Mabel Burín, en el 2008, sostuvo que las mujeres no suelen adquirir estos empleos por los costos para la familia y vida personal. A ellas se les presenta la opción de hierro, la disyuntiva entre desarrollar una carrera o bien dedicarse a la crianza y a la familia. En el ámbito nacional, una de las investigaciones pioneras fue la de Paulina Garridos, del 2005, acerca del sistema de prestigio en la Universidad Chilena. La autora atención a las consecuencias de la incorporación de las mujeres en la educación superior, revelando el bajo número de proyectos de investigación liderados por esta, un 25%, tanto aquellos que se presentaban como los que se adjudicaban Fondesit. Las mujeres, al no lograr adjudicarse proyectos de investigación, no solo pierden ingresos, sino también prestigio dentro de las universidades. Esto es lo que se conoce como el principio de Mateo III, el cual autorreafirma la cultura de élite androcéntrica. Una docencia con perspectiva de género es una docencia que considera el sexo y el género como variables analíticas y explicativas clave. Implica prestar atención a las similitudes y diferenciar en las experiencias, los intereses, las expectativas, las actitudes y los comportamientos de las mujeres y de los hombres, así como identificar las causas y consecuencias de la desigualdad de género para poder combatirla. El género se experimenta conjuntamente con otras identidades, también socialmente construidas, como la clase social, la raza, la sexualidad o diversidad funcional, entre otros. Por esta razón, una docencia en sí al género debe partir de una mirada interseccional, que implica tener en cuenta la combinación de diferentes ejes de desigualdad. Una docencia con perspectiva de género mejora la calidad docente y la relevancia social de los conocimientos, las tecnologías y las innovaciones producidas. Se generan también algunos sets de géneros tanto en ingeniería como en arquitectura. Por ejemplo, en el transporte público, las categorías que se utilizan en las encuestas de transporte y por lo tanto la forma en la que las estadísticas se recogen y analizan, a menudo no tienen en cuenta adecuadamente el trabajo de cuidados. Es el trabajo no remunerado realizado por personas adultas, mayoritariamente mujeres, en la atención de niños y niñas o de otras personas dependientes o en el mantenimiento del hogar. En el caso del diseño de viviendas, barrios y ciudades, es ideal integrar el análisis de género en los procesos de diseño arquitectónico y planificación urbana para garantizar que los edificios y las ciudades sirvan mejor a las necesidades de todos los habitantes, mujeres y hombres de diferentes edades, con diferentes tipos de familia, patrones de empleo, nivel socioeconómico y cargas de trabajo de cuidado. El material docente es algo fundamental en docencia. Se habla mucho del currículo oculto, que se expresa a través de la brecha de género de las obras citadas en las guías docentes, sin correspondencia con el volumen de contribuciones llevadas a cabo por las académicas. Cuando la autoridad científica se representa como intrínsecamente masculina, se refuerzan los estereotipos de género. Es fundamental fomentar la elaboración de materiales docentes que incorporen la perspectiva de género y aseguren visibilizar los aportes reales de las mujeres en las ramas del conocimiento arquitectónico e incorporar la perspectiva de género en la docencia de la carrera específicamente de arquitectura. Y algunos datos que nos pueden servir más o menos cuál es nuestro parámetro nacional. La carrera se dicta actualmente en 33 universidades a través de 48 programas ofrecidos a lo largo del país, y de 27 escuelas de arquitectura que nosotros revisamos, solo el 26% tienen mujeres como jefas de carrera o directoras de escuela. Y por ejemplo, si nos vamos a los premios nacionales de arquitectura, de los 29 premios que se han dado desde el año 69, 28 han sido para hombres y solo se ha premiado a una mujer, que es Antonia Lehmann, junto a su socio de la oficina Izquierdo Lehmann.
Y en cuanto, por ejemplo, al Premio Nacional de Urbanismo, el 100% se ha entregado a hombres. Acá nos pareció interesante poder presentarles también una bibliografía que pueden ir revisando. Están todas en inglés, pero hablan principalmente de la crítica como a este medio machista en relación a la arquitectura y al mercado laboral, no necesariamente en la academia, sino que en todo el espectro grande de la disciplina. Podemos ver, por ejemplo, el libro Why So Slow de Virginia Valiant, Discrimination by Design de Leslie Keynes Weisman, Where Are the Women Architects de Despina Stratigatos, o por ejemplo Negotiating Domesticity, que son libros que pueden, algunos están en Amazon y otros están en PDF, la mayoría en Harvard o en el MIT. Muchas gracias. Ahora le voy a dar el paso a Paola Alfaro de Alençon, que también nos va a hacer una pequeña introducción respecto a la temática de género. Así que, Paola, puedes compartir tu pantalla. Sí, muchas gracias primero por la invitación. En realidad estábamos hablando de este tema ya con Carolina, con la que he trabajado también acá en una investigación sobre los comunes yo creo que hace 2 años estamos hablando de este tema. Y en realidad cuando preparé esta presentación que les voy a mostrar a ustedes, también para mí era como recapitular un poco lo que uno sabía del tema, porque finalmente uno siempre se da cuenta de que sabe muy poco finalmente. Así que fue bien interesante también para mí hacer esta presentación. Yo creo que ustedes tienen que compartir pantalla conmigo para que pueda abrir ahí podría funcionar, ¿la ven? Sí, ¿Se ve? Se ve bien, Fantástico. sí. Vale. Bueno, lo que yo hice finalmente fue buscar 3 minutos, o digamos 3 épocas en nuestro desarrollo digamos, urbano y también arquitectura, digamos, con una base alemana, pero también mirando un poco la visión, lo que ha pasado, y por un lado, esa típica etapa que nosotros hablamos en la arquitectura del modernismo de los años 20, cuando mucho paradigma cambia, y ahí me gustaría mostrarle un par de cómo se veía ahí el rol de la mujer. Después empecé también con algo que para mí fue bien interesante, fue revisar mi propia escuela, mi propia parte donde yo me desempleo como investigadora y también como profesora, y darme cuenta de que finalmente digamos, la arquitectura o el edificio de arquitectura, o nuestra carrera de arquitectura estuvo justamente en los tiempos del 1960-68, cuando vino la revolución cultural en Alemania y fuertemente en Berlín. Era como el headquarter de mucho pensamiento absolutamente revolucionario. Ya estaba muy relacionado también, esta es nuestra universidad, en la casa central de nuestra universidad, donde finalmente se empiezan a crear estas peleas contra, digamos, un Estado que en ese momento se sentía como de reducir fuertemente la capacidad cultural y también como aplastar esta idea de tener que hacer una revolución para tener otra ciudad a lo que nosotros queríamos en ese momento. También justamente eso era digamos, el objeto de la crítica también que teníamos en esos tiempos, una discusión muy fuerte a la destrucción de la ciudad, a un desarrollo, digamos, de vivienda en masa con baja calidad, y también como guetos que se estaban creando en esos momentos de los migrantes también justamente en esas partes. Así que, y eso está muy relacionado con la arquitectura, con el desarrollo urbano y también con nuestra universidad. Cuando empecé a revisar quiénes creaban justamente estos discursos, ustedes ven aquí arriba, digamos, las cabezas más grandes pensantes, y ven 2 mujeres,
¿ya? Estamos hablando aquí de 30 personas, de 30 hombres finalmente, que en los 1968 crean Acción 507, que finalmente fue la base para, por un lado, reformar la manera como nosotros estábamos pensando el desarrollo urbano y la arquitectura, y también reformar cómo nosotros estábamos educando a nuestra futura generación de arquitectos y urbanistas. En ningún momento se encuentra ahí efectivamente la palabra género, eh, emancipación, mujer, ¿ya? Así que eso fue una cosa bien interesante. Vamos a los años 20 y nos ponemos en esta casa que todas las conocemos como Haus Rietveld, y es esta casa que está en Holanda y que finalmente gana el premio, por un lado, digamos, un reformando material, por un lado en su fachada, y también por otro lado por la manera que crea finalmente también el interior, con esas típicas ideas del modernismo, de un espacio que se juntaba con el otro, etc. Y ahí finalmente, haciendo la investigación, está por un lado Gerrit Rietveld, ¿ya? Que es el que efectivamente tiene el nombre, o recibe primeramente el nombre de la casa, porque él es el arquitecto, y Truus Schröder, que finalmente lo contrata a él, y la casa es de ella, ¿ya? Y cuando uno empieza a hacer esta investigación, y ahí también una cosa que está pasando mucho en el último tiempo, es de que se le cambia el nombre a la casa. Hoy día hablamos justamente de una casa que es Rietveld Schröder, y no solamente de Rietveld en sí mismo. Significa de que hay un reconocimiento ya en esos tiempos, digamos, ahora, de recuperar la historia que nosotros tenemos como, digamos, el gran valor de esos tiempos también, del modernismo, y también darle también el rol que le corresponde en este momento a, a Schröder, a la mujer Schröder finalmente, que sabemos también que parte de la obra, o muchas partes de la obra, son de ella finalmente, cosa que nosotros tampoco no la habíamos aprendido así. Digamos, para mí la mujer que efectivamente desde el inicio crea un discurso propio es Lina Bobari, que migra como italiana a Latinoamérica. Esto es la fábrica de Pompey en Brasil, que la crea en los 1977 hasta digamos, 20 años estuvo construyendo este edificio, y ella también le da otra visión al modernismo, porque ella no dice de que solamente es importante saber construir entendiendo lo que es material, sino también la idea es de entender cómo vive la gente, ¿ya? Así como ahí hay también una idea diferente al desarrollo de un edificio, que también se ve en el interior con espacios de multiuso, etcétera, ¿ya? Cuando hoy día vemos lo que nosotros estamos discutiendo y estamos investigando en la academia, justamente tenemos una visión de que también tratamos de incorporar, por un lado, el género, pero también el género se involucra por una interdisciplinaridad que tenemos, justamente con una visión de sociología versus, digamos, ingeniería, donde también ahí encontramos Jane Jacobs por un lado, y el discurso de ella de también esta preocupación también para los espacios de la cotidianidad, por ejemplo. Esto también son investigaciones justamente que están relacionados también con esta idea de los comunes, que tratan de entender de nuevo con una visión, digamos, retroalimentando esta idea de que siempre nuestro desarrollo digamos, de ciertas entidades de neighborhoods, en este momento estamos hablando aquí de 1885, de Pacific City y Philadelphia City, siempre fue una preocupación también para, por ejemplo, reformular esta idea de cómo se pueden juntar circuitos que están asociados con la cocina, con la vida doméstica, y por ese lado crear como otro espacio en las ciudades, que sean mucho más céntricos a funciones que, si miramos estas representaciones, han sido siempre espacios céntricos, que han sido también de las comunidades donde las mujeres han compartido el cuidado para las mujeres, para los niños, la vida doméstica, etcétera, ¿ya?
ese sistema también lo vemos en Corbusier de nuevo, en las partes particularmente donde también él incluye en sus edificios también esta idea de los jardines infantiles, así que hay también esta idea de un programa que tiene una idea de la vida doméstica en sí mismo. Y con esto quiero terminar. Igual, si nosotros miramos nuestros números, y estos son números alemanes que les estoy mostrando aquí de Alemania, y vemos aquí weiblich, que es mujer, y en general vemos que, y los que están estudiando arquitectura, vemos de que ya tenemos más mujeres que anteriormente eran 17%, hoy día tenemos 50% ya estudiando arquitectura. Pero cuando empezamos a mirar finalmente cómo se desarrolla esa estudiante de arquitectura, empezamos con estos son aquí el personal científico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de München. Vemos de que las mujeres empiezan normalmente mucho más alto, hay mucho más mujeres hasta que hombres en la parte digamos, del estudiante asistente, ¿ya? Cuando estamos hablando ya de que se titulan y empiezan a estudiar como investigadora joven, arquitecta joven asociada a la academia, ya ahí se ve la baja de la curva de la mujer, y cuando estamos hablando de profesoras o profesores catedráticos, los que tienen el poder finalmente en las universidades, vemos fuertemente que son mucho más hombres que mujeres en ese momento, ¿ya? Y si vemos cómo finalmente se trabaja en la arquitectura, y también vemos que nosotros mujeres tenemos un part-time, significa que estamos dedicadas 50% a los niños, 50% a nuestra profesión, mientras los hombres están casi siempre hasta un 90%, 95% solamente dedicados en sí mismo digamos, a su profesión en sí mismo. Y vemos aquí el payroll de las mujeres que todavía hoy en día es menos que finalmente lo que gana un hombre. Así que esto es de una colega de nosotros joven, que ella dice de que hasta que yo hable de hacer carrera y tú hables de que es lo mismo que hacer el manejo de mi familia, yo me quedo feminista. Yo creo que todavía ahí hay un problema finalmente que no está resuelto tampoco en nuestro caso. Muchas gracias, Paola. Estuvo súper interesante esa visión y detalle de lo que es finalmente también la educación en Alemania, que muchas veces uno cree que van mucho más adelantados que aquí en América Latina, y en realidad al parecer no es tan así. Y en relación a eso mismo, yo creo que me gustaría partir la conversación haciendo como un paralelo. Por ejemplo, tú, Paola Alfaro, que trabaja en Berlín, la Carola Jacob también trabaja en Berlín, versus, por ejemplo, Paola Girón, que está muy involucrada en lo que es el doctorado de la Facultad de Arquitectura de la Chile, la Sole, que trabaja en dos universidades, en la UDD y la U de Valpo. ¿Cómo ven en el fondo esta dinámica del género en la Academia de la Arquitectura? Y si creen que, por ejemplo, en el caso de Chile se puede decir que es un ejemplo para América Latina en ese aspecto, o por ejemplo que Alemania es un ejemplo en el contexto, o en realidad no somos ejemplo de nada, ni Alemania ni Chile, y más o menos hacia dónde creen que podríamos ir, ustedes que están muy involucradas, porque por ejemplo en el caso de la Carolina Jacob, que no es académica, pero hasta el año pasado estaba involucrada en la academia directamente porque era alumna, entonces es súper interesante también ver cómo una puede verlo desde el lado docente y el otro verlo desde el lado del alumnado en el fondo. No sé quién de ustedes quiere partir. Tal vez Paola Girón, si quisieras partir. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Paola, por esa presentación. Yo llevo 20 años trabajando en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y un proceso bonito. Yo he aprendido muchísimo, ha sido un espacio muy generoso y la universidad en general, la Universidad de Chile, es un espacio que yo he sentido personalmente la posibilidad de crear y de inventar y hacer cosas nuevas. Sin embargo, yo creo que es muy importante pensar que los números no son suficientes. Es decir, lo que nosotros hemos visto en nuestra facultad es que no es importante que la presencia de las mujeres, y yo creo que lo que ustedes han hecho del reconocimiento, de generar premios, todo eso es muy, muy importante. Sin embargo, no es suficiente contar con números. Hemos tenido personas en cargos directivos, hemos tenido personas
en distintos espacios, y si las mujeres que están en esos cargos directivos tomando decisiones no comprenden las implicancias de sus acciones y no comprenden realmente lo que implica una mirada de género o diferenciar entre qué es lo que sería un enfoque feminista, de solamente diferenciar entre género, yo creo que no es tan útil. Es bueno, es importante, pero lo que he evidenciado sobre todo, yo vengo trabajando temas de género desde el 98, fue mi primer proyecto que tenía que ver con género, y me acuerdo cuando lo presenté ante, no sé, el departamento de investigación, no me acuerdo, me dijeron que eso no era tema para la FAO. Ese tema que tenía que ver con cómo se incorpora el tema de género en las investigaciones no era tema para nuestra facultad. Y desde ahí que me di cuenta que como que empezó a hacer ruido, y claro que era tema, y es un tema muy importante. Y desde entonces que he trabajado con esta mirada, pero yo creo que, no sé si podemos hablar más de eso, pero lo que me he dado cuenta es que hay muy poca capacitación y formación por parte de los docentes y las docentes, hombres y mujeres, ¿ah? No es solamente las mujeres, no es que nosotras nomás tengamos que tener esta mirada de género, los hombres también es fundamental. Si no comprenden las implicancias de lo que se hace en el ámbito del diseño, que si no se entiende qué implica este cuestionamiento al hombre universal al que se diseña, ¿no? Porque tenemos ahí en la facultad al modulador, ahí en la entrada, está Vitruvio también dibujado, son parte de lo que está en nuestra facultad, y eso entonces no se logra comprender que cuestionar esos hombres perfectos, que generalmente eran blancos, perfectos, hábiles y jóvenes, si no se entiende que estamos diseñando y pensando espacios para ese tipo de hombre, no estamos comprendiendo el rol de la arquitectura y del urbanismo y de cómo pensar la ciudad. Entonces, y pensar, hay muy poco cuestionamiento a la universalidad hacia la que se presenta el urbanismo y la arquitectura, y eso no está cuestionado. Y yo lo veo porque llegan muchos estudiantes ya en quinto año, cuando están en título, que quieren ver estos temas, y ya es muy tarde para empezar a cambiar muchas cosas. Entonces, a mí me ha pasado, y lo vemos constantemente, que nunca tuvieron un ramo ni de género, ni de vida cotidiana, ni de temas de implicancias de la violencia, de seguridad. No, hay mucha ausencia de diseño, ni de escala vivienda, objeto, ni escala ciudad, así como pasando por todo. Entonces, no es solamente que haya presencia de mujer, yo creo que nosotros tenemos muchas mujeres en nuestra facultad, pero no estoy segura, y hay distintas experiencias, pero creo que hace mucha falta miradas de género efectivas en ese momento. Entonces, y también no es suficiente pensar, también lo hemos hablado mucho, que diseñar el espacio, solamente poner luces o tener no más muros ciegos, no es suficiente, porque tenemos un problema severo, y yo espero que en Alemania no sea tan fuerte como aquí, de un sistema patriarcal severo, donde si no modificamos si no transformamos la forma en que nos comportamos en la vivienda y en el espacio público, vamos a seguir teniendo violencia intrafamiliar, violaciones en la calle, acosos constantes, y todas esas temáticas que no se solucionan con iluminar la calle, no se solucionan con una casa más grande, no se solucionan pensando que tienen un punto rojo. Hay transformaciones en la sociedad que requieren una mirada mucho más seria. Entonces, para nosotros, y quizás eso podemos contestar, podemos hablar más, ¿qué implica en términos teóricos una mirada feminista al quehacer y a la forma en que se construye conocimiento? Eso es algo que nosotros estamos trabajando muy fuerte, porque cuestiona los fundamentos epistemológicos de cómo se trabaja. Y eso suena difícil, yo sé, yo coordino el programa de doctorado, pero lo que estamos tratando de cuestionar es las bases de cómo se está pensando el urbanismo, que es patriarcal, que está pensado por expertos, generalmente hombres, europeos, que no están situados en la realidad chilena, y nosotros no tenemos una vitalidad en América Latina, una experiencia de habitar una vida cotidiana que es distinta. Y entonces los modelos de ciudad que nos traen de Estados Unidos o de Europa no nos sirven y no nos están sirviendo. Entonces, yo creo que, a ver, temas hay. Yo, tesis de doctorado, a mí me salen por todas partes, y es un honor estar a cargo del programa de doctorado de la facultad, porque hemos visto las transformaciones en temas de tesis muy importantes, y va a tomar un tiempo, va a tomar un tiempo, porque estas investigaciones, claro, ahora todo el mundo está hablando de cuidados, y podemos hablar de eso, todo el mundo está hablando de violencia y acoso en las calles, pero hay miradas
que hay que transformar desde abajo. Y sí que de eso podemos hablar más, pero yo creo que mi experiencia, yo he tenido cargos directivos, he tenido distintas cosas, ha sido difícil, ha sido muy, muy difícil incorporar nuevas miradas, porque es no solamente la facultad de la Chile, sino yo creo que el ámbito de la arquitectura es un ámbito muy rígido, es muy cerrado. Es muy clásico, entonces lo clásico cuesta evolucionarlo. Yo creo que ese Claro, es el gran sí. punto. Estamos pensando en ciudades funcionales a los años 60, aún. Exacto. Y esa no es la discusión que se requiere hoy en día, por lo menos no en Chile. En Chile estamos hablando y lo que nos ha pasado desde octubre pasado a la fecha es cómo ponemos el tema de ciudad, territorio, en el centro de la discusión sobre qué tipo de sociedad queremos. Y eso yo creo que la mirada feminista ayuda mucho. Y la mirada decolonial también, pero son formas de pensar que no es que hay una respuesta, lo que hacen es preguntar cómo rompemos la dicotomía del pensamiento, cómo rompemos entre hombre-mujer, público-privado, producción-reproducción, todas esas miradas, vivienda-ciudad, como todas esas miradas dicotómicas no nos están sirviendo, porque nosotros habitamos cotidianamente la ciudad, de la vida cotidiana, nosotros surcimos, y esto lo digo mucho, surcimos lo que los arquitectos y urbanistas, ingenieros en transporte, todos los que están a cargo de pensar la ciudad, fragmentan. La planificación urbana fragmenta la vida y nosotros como habitantes la vamos surciendo con nuestros cuerpos en el espacio. Así es que, y eso implica una transformación en la forma de pensar. Y ahí hay harto que hacer, porque nosotros estamos en una facultad donde hay que transformar eso. Y es un lujo, pues es un lujo estar ahí. No sé si hay mucho, no sé si es muy complejo lo que estoy diciendo. No, súper interesante. Oye, por ejemplo, Sole, tú estás en dos escuelas que obviamente tienen visiones distintas. Hay una que es bastante antigua, que es la U de Valpo, la UD es mucho más nueva. ¿Cómo ves tú este tema de género, por ejemplo, incluso comparándolas en los ramos que tú haces? ¿Te parece que, por ejemplo, existe como alguna voluntad de hacer cambio o en realidad se queda como en esa conversación de pasillo en decir, oye, tenemos que en realidad como enseñar en la academia un poquito más de género porque, o en realidad es algo que se está viendo como una transformación más estructural? Mira, yo creo, y estoy totalmente de acuerdo, que no basta con que hayan mujeres. Ese es como un primer paso porque vienen como implícitas experiencias dentro de las mujeres, pero no basta, no es suficiente y creo que una de las misiones que, como decíamos al principio de Mujer Arquitecta, que es pasar como a esta segunda etapa, que es más educativa, que tiene que ver con poder capacitar precisamente a los profesores y profesoras, capacitarnos todos, porque en el fondo todos tenemos como que reaprendernos. Y desde ese punto de vista es difícil comparar escuelas, sobre todo cuando tienen programas y mallas tan distintas, pero sí me ha tocado que de repente, claro, se empieza a solucionar el tema del número y es como que, ya no, si ahora tenemos hartas mujeres en planilla y como que eso fuese como que ya cumplimos la meta. Uno ve y uno, la verdad que experimenta el aporte que han tenido, y aquí yo todo el crédito se lo doy a las alumnas, por ejemplo, o sea, el esfuerzo que ha venido desde abajo, desde las más jóvenes, que nos empujan a nosotros y a las generaciones mayores, de alguna manera, nos abren el espacio para poder sacar la voz, para poder impulsar cambios, que van más allá, ¿no es cierto?, del discurso políticamente correcto. Yo creo que ahí hay un valor que es inmenso, que en el fondo que sale desde nosotras enseñarlas a las más chicas cómo actuar, sino que las más chicas nos están enseñando a nosotros cómo pedir y cómo hacernos valer. Yo creo que ahí hay una cosa que es crucial y que es diferente en cómo operan en cada universidad. Hay una más activa estudiantilmente que la otra, pero sí empieza a mostrarse. O sea, a mí me ha pasado no solamente ahí, sino de que te agradezcan tener una profesora mujer. Y tú decís como, no debiese ser raro a estas alturas del partido, pero precisamente te lo agradecen porque hablamos de otras cosas, pero con intención, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es como yo me lo propongo, poner temas distintos y cuestionar un poco el modelo en el que estamos metidos, que tiene que ver con lo que hablaba Paola, bueno, y las dos Paolas en el fondo, ¿no es cierto? Que tiene que ver desde una revisión histórica, que tiene que ver con volver a valorarnos los aportes y encontrar que los aportes nuestros han estado siempre, han sido distintos y de alguna manera no han
entrado en la medida de lo que se valoraba como mérito. Entonces, las mujeres, todo el trabajo de las mujeres en general ha sido invisibilizado, más que nada porque trabaja a otra escala, busca otros fines, usa otro lenguaje, y por lo tanto eso se ha visto menospreciado desde la carrera más formal. Entonces, desde la academia yo creo que hay mucho trabajo por delante, hay mucho que hacer. Yo creo que nos queda rato, nos queda rato, no solamente desde los académicos, el trabajo con los estudiantes, que es fundamental a niveles directivos, pero sí a tomar roles mucho más activos. Yo creo que esto no se resuelve avanzando de a poco. Como decían por ahí, si esperamos que vaya cambiando, tenemos para 100 años más. Yo creo que no tenemos 100 años, yo creo que esto se tiene que cambiar, yo creo que hay que empezar en el fondo, no solamente estudiarlo, porque como vemos, ambas Paolas llevan mucho tiempo estudiándolo. Es como que a mí es como cuando hablan de cuidado, y claro, uno ve a la Olga Segovia hablando de cuidado hace más de 40 años, y uno dice, esto no es algo que no se ha estudiado. El problema es que todos esos estudios, todo ese conocimiento sigue quedando como estancado y no pasa a las cabezas y en el fondo a los puestos de decisión. Y yo creo que ahí hay una clave. En el fondo, que también es la presencia no solamente de mujeres, sino de personas que tengan la intención de alguna manera y vengan con el propósito de impulsar un cambio de paradigma, y que va más allá de la perspectiva de género y que toma ya un rol más político que tiene que ver con una postura feminista. Entonces ahí tú ya necesitas feministas en el poder, derechamente, que logren tomar los contenidos que se han creado en los últimos 50 años, porque hay, que de repente uno dice, no, es que no hay información, hay mucha información, hay mucho paper, hay muchas cosas que están dando vuelta. El tema es cómo esas ahora entran a cambiar efectivamente la estructura, y para eso se necesitan tomar decisiones. Y ahí yo creo que empiezan a entrar las autoridades a jugar, pero desde una posición mucho más activa y proactiva y crítica, que simplemente ir cumpliendo como, no nos olvidemos de incorporar la visión de las mujeres. Yo creo que va mucho más allá. Sí, en ese sentido es súper importante lo que dices, porque muchas veces una como mujer dice, hoy quiero que en el fondo en mi escuela donde yo estudié, ojalá llegues a ver una decana o una jefa de carrera, y de repente es mucho más que eso, es que la persona que llegue arriba, más allá de que sea hombre o mujer, de verdad quiere hacer un cambio estructural, porque si no, en el fondo es cambiar un nombre por el otro y da lo mismo el género. No olvidemos que el primer premio que presentamos para crear con Dora Riedel, lo presentamos cuando había una presidenta en el Colegio de Arquitectos, y fue rechazado. Se fue rechazado el premio para mujeres, y fue aprobado por un presidente hombre. Entonces ahí uno, claro, dice, no es solamente el sexo el que te define, sino que tiene que ver con un ideario, ¿no es cierto? Que eso lo puede llevar un hombre o una mujer. Paola Alfaro, ¿y tú cómo lo ves en la Universidad Técnica de Berlín? ¿Ves que de alguna manera hay como iniciativas de que hay un cambio, o en realidad pasa un poquito más o menos lo que está pasando en Chile, que tiene que ver con principalmente como llegar a un número? Es como decir, en realidad ahora tenemos 50% hombres y 50% mujeres y hacen todo el mismo ramo. ¿Ahí en el fondo se ve como algún cambio estructural que se quiera hacer? Mira, estos números que yo te mostré en realidad son representativos también para nuestra universidad. Significa de que claramente tenemos un cambio, digamos, de género. Entre más poder tú tienes, se cambia el género, claramente. ¿Ya? Significa de que tenemos muchas asistentes jóvenes, mujeres, y tenemos muchos hombres de edad con poder. Y yo creo que eso es una cosa que no podría contarte otra cosa, porque es lo mismo. En ese sentido, o no sé si es lo mismo, porque tampoco he estado tan involucrada en la academia en Chile para poder decirte si es igual, pero por lo menos el patrón, digamos, es ese. Y yo creo que también, por ejemplo, cuando empezamos también en esta investigación nueva que estoy haciendo sobre los comunes, para mí, y cuando fui invitada de la Cámara de la Escuela del Colegio de Arquitectos alemán
para revisar toda esta idea del Bauhaus y cuál rol tenían las mujeres, fue efectivamente descubrir mucho, en el sentido de darte cuenta de que, no sé, hay muchos nombres que se perdieron, hay mucho material que se da por un nombre de hombre que de mujer, o hay muchas obras también que se crean de hombre y mujer juntos, ¿ya? O hay mucha obra también que se crea porque la mujer se queda en la casa y el hombre puede ir a trabajar finalmente. Pero digamos, son los dos, tienen la misma profesión finalmente. Igual uno hace part-time y el otro empieza a trabajar fuertemente. Así que yo te diría de que es en realidad para mí una época de descubrir cosas antes de realmente darme cuenta cómo se pueden cambiar. Es realmente primero poner las cosas encima de la mesa y también lo que dice Paola Girón es un poco también dejar de pensar en estos binarios, ¿ya? De mujer-hombre, ciudad, no ciudad, privado, público, etcétera. Yo creo que eso ha sido también una mirada con esta idea de los comunes que a mí me ha ayudado mucho a entender de que hay una diversidad también de espacio, ¿ya? Y también hay una diversidad de que no es solamente la visión de la mujer o la visión del hombre, sino es como darle espacio a una pluralidad en el pensamiento, finalmente. Y eso es lo que yo creo que ayuda cuando están dos sexos ahí o, digamos, todo lo que finalmente se crea por estos dos sexos biológicos de los que estamos hablando, pero finalmente yo te digo de que si yo me veo yo misma y veo un poco cómo estamos actuando todos, estamos todos descubriendo y tratando de hacerlo bien, pero digamos, el cambio estructural todavía está por venir. Ya. Bueno, uno siempre espera que estos países europeos tan avanzados vayan como 800 pasos adelante de nosotros y al parecer no es tan así, por lo que tú nos comentas. Quizás yo quería decir algo de eso y ahora justo que la Sol está embarazada y que viene la guagua, yo creo que un cambio bien importante sucede cuando las mujeres en la academia, sobre todo, tenemos hijos, porque ahí viene un periodo, pues, yo creo que muy difícil de unos 5 a 10 años, pues, pero sobre todo los primeros donde automáticamente empieza a cambiar la cosa. Y yo me acuerdo haber tenido, cuando tuve mi hija, la imposibilidad de viajar, la imposibilidad de escribir con el mismo, no solamente la lucidez, lo siento Sole, pero a uno como que las neuronas algo pasa, pero también es el tiempo, ¿no? Porque uno no tiene el tiempo y no tiene la capacidad porque está agotada también. Pero sobre todo a mí me ha pasado que la dificultad de poder conciliar esta posibilidad de ser, mis compañeros que quizás tuvieron guagua al mismo tiempo publicaron muchísimo más que yo durante 5 años y pudieron viajar y se podían ir y uno no puede. Entonces, y tampoco quiere porque por algo decidió tener hijos también, pero ahí hay un tema y que tiene que ver con algo que yo estoy trabajando mucho ahora, que tiene que ver con los cuidados. Y tiene que ver con cómo colectivizamos siempre ciertas responsabilidades en vez de dejarlas individualizadas. Y cómo empezamos. Y la ciudad tiene un rol fundamental en eso, y el diseño de la ciudad y la forma en que pensamos la ciudad, mucho de las reclamos o insistencias del movimiento feminista tiene que ver con la remuneración del trabajo doméstico, pero eso no resuelve el problema, porque ahí hay harto importante de ver de quién se hace cargo de los niños y que no sea solamente una mujer, sino cómo colectivizamos de que en el barrio existan espacios para el cuidado, que los jardines, que la forma en que los niños puedan cuidarse, puedan moverse solos, puedan estar en ciertos lugares, el tema del cuidado de los adultos mayores, cómo nos cuidamos, y el tema del autocuidado está completamente ausente. Y el resto tiene que ver con el tema de la alimentación, el tema del reciclaje, cómo todos los elementos que tienen que ver con el cuidado empiezan a colectivizarse y se toman como, y quizás ahí el tema de los comunes de Paola Alfaro tiene harto que ver de cómo empezamos a entender estas formas más colectivas de tratar la sociedad y no individualizarlo como en Chile. Paola, si no has venido últimamente, pero Chile nosotros estamos acostumbrados y lo tenemos como este neoliberalismo de que todos lo resolvemos individualmente y no colectivizamos, ¿ya? Y en base a la competencia también. Claro, y entonces ahí es bien importante esta mirada que ofrece el feminismo de ir cambiando de lo colectivo, lo colaborativo, el reconocimiento tiene que ver no solamente con poner mujeres, sino reconocer el trabajo que hace el otro.
Entonces hay hartas cosas que nosotros en Chile, ojalá que algo vaya quedando en lo que nos viene de años de discusión, pero yo creo que hay algo de eso que empezar a pensar, y estoy de acuerdo con lo que dice la Sole, son las chiquillas las que nos han empezado, y sobre todo los últimos 6 años, yo creo, nos han cuestionado mucho, ponen temas. En la Chile, ¿para qué decir? Es que han puesto temas que nosotros no teníamos, todo el tema del acoso, todo el tema de la violencia en el espacio, el abuso de poder. Todos esos temas son las chiquillas las que los ponen, y yo creo que está muy bien. Las De hecho, disidencias sexuales, todo eso, se sí. notan los seminarios de investigación, porque de repente nos llegan mails de que nos empiezan a preguntar ciertas cosas y son de distintas universidades, y efectivamente no solamente mujeres nos empiezan a escribir, sino que hombres que les interesan esas temáticas. Entonces, en relación a eso, yo creo que es súper interesante también que este tipo de temáticas, como ustedes dicen, se hable en pregrado, porque efectivamente en posgrado se puede conversar, pero porque uno tomó la decisión. Pero qué bueno sería que universalmente la gente que entra a pregrado tenga la oportunidad. Y en ese sentido yo me acuerdo, por ejemplo, que la Carolina Jacob, para las columnas de Mujer Arquitecta, escribió una en particular que se llama Economía Feminista para Dummies. Y que en relación a tus años de estudiante de pregrado nunca recibiste enseñanza sobre teorías económicas, economía urbana y menos feminismo. Y por ejemplo, ¿qué opinas tú? O si puedes de alguna manera como explayarte un poco más sobre lo que escribiste en esa columna, que en realidad es una de las más exitosas que tuvimos en nuestro Instagram, porque efectivamente como que a muchos les abrió los ojos diciendo, oye, es verdad, yo tampoco en mi escuela, que no necesariamente es la misma de la Caro Yaco, yo tampoco tuve clases de eso. Entonces, si yo no tengo clases de eso, ¿cómo yo voy a poder entenderlo y voy a poder hacer una mejor ciudad? Por ejemplo, para los que se dedican a la planificación urbana. Bueno, el título yo creo que capturó atención también la columna. Pero sí, pues a mí me pasó que en el fondo uno medio que es feminista o eres mujerista, por decirlo así, porque naciste mujer. Y empezamos, creo que nosotras también, cuando empezó el colectivo, también de una forma un poco intuitiva, porque no hay mujeres. Y en el fondo, en algún momento descubres que no eres la primera que está pensando esto, que hace mucho tiempo mucha gente escribe sobre esto, y que hay entre la transdisciplinariedad también de las profesiones, aparece estas teorías. Y a mí me llamó mucho la atención, y por eso escribí esa columna, porque yo no tenía idea que existía una economía feminista. Teniendo, no sé, 32 años, o sea, y teniendo un colectivo feminista, ¿cachai? Como ese nivel de ignorancia. Y lo aprendí aquí, yo creo que por moción, en realidad, no creo que, porque la academia hacía muy distinto de nada, creo que fue la moción del profesor en particular, que era un economista que hacía clases de economía para estudiantes urbanos, digamos. Y por un lado fue esto de descubrir las economías como teoría y supuesto, qué sé yo, que no son solo números, pero por otro era importante ver cómo en el fondo el feminismo va más allá de lo que estamos hablando todo este rato, de hombre-mujer, de estos binarismos. El feminismo es una forma de ver y plantearse frente a la vida, es una visión política de la vida, y que explica muy bien de que en el fondo en el desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad solo hemos tenido una visión, solo está lo que es capitalizable es lo visible, y todo lo demás quedó fuera de esta capitalización, no puedo decir la capitalización, no se ve, no se diseña, no existe, pero porque también conviene que no existe, porque en el fondo nadie se hace cargo de esto, y nos conviene entonces tener a las mujeres haciéndose cargo de esto. Es la comodidad de seguir como estamos, porque es cómodo también. Y creo que es fundamental, entonces... Genera beneficios. Sí, por supuesto. Sostiene el sistema, básicamente, y de forma más barata, digamos. Y en el fondo, creo que por eso es importante, y siempre creo, ni siquiera solo en pregrado, para mí los temas de género y estas visiones son fundamentales de empezar a desarrollar desde chicos, o sea, desde los colegios. En la universidad nunca tuve ramos de feminismo, menos de economía, y creo que es súper para además personas que nos involucramos con el tema directo de la ciudad, donde la ciudad no es solo lo construido, es el tejido social, todas las redes que hay en él. Necesitamos una visión más amplia, no binaria de hombre-mujer, ni de construido o no construido, en el fondo una transdisciplinariedad que creo que sí he observado que en Alemania creo que está más avanzado en ese tema, es mucho más transdisciplinario el trabajo. Diría que en Chile está mucho todavía la arquitectura aún vista como una sola línea muy clásica, por lo que yo estudié por lo menos. Y sí, creo que es importante también, es importante lo que decía la Sole,
pasar del discurso a las prácticas, porque el discurso existe hace muchos años, pero también es importante descubrir ese discurso, como decía la Paola Alfaro, como una etapa de realmente leerlo, entender, darle como una base sólida a tus pensamientos feministas que tienen que ver con no solo con que soy mujer y nací mujer y quiero hacer lo mismo que los hombres, no, porque eso no es el feminismo. Es que nos validen, que se validen con las labores que han hecho las mujeres para toda la sociedad, para que, me gustó mucho la frase que puso la Paola Alfaro al final, por ejemplo, cuando el día que tú digas que tú quieres desarrollar tu familia de la misma forma que yo digo que desarrollo mi carrera, ese es el día que realmente alcanzamos un nivel de igualdad, porque en el fondo es valorar las labores que hacen las mujeres y también que las mujeres podamos hacer las labores que hacen los hombres. Y creo que ese es el equilibrio. Sí, yo quisiera decir algo porque, digamos, justamente lo que decía la Caro es súper importante en el sentido de que yo creo que esto del feminismo no va sin hombre, ¿ya? Que yo creo que, por ejemplo, le preguntaron a nuestra canciller Merkel una vez de por qué ella podía haber sido cancillería. Digamos, es la mujer que tiene más poder en nuestro país, y ella dice, si no hubiera tenido apoyo de mi marido, es imposible. Y muchas de esas carreras, eso fue un ejercicio efectivamente que hicimos en el Colegio de Arquitectos acá, que empezamos a ver un poco cuáles son efectivamente las mujeres que han podido hacer las cosas que la desarrollaron, y detrás de eso siempre hay un hombre también, o por lo menos una familia que la trata de apoyar también. Y yo creo que eso es súper importante, entender de que nosotros, digamos, cuando queremos desarrollarnos, digamos, tenemos que también hacer entender, de como dice la Cabo Jacob, y yo también lo puse al final en esa imagen, que es un proceso social, en el sentido de que no se hace solo, se tiene que hacer también con la pareja, con los hijos, de que ellos se den cuenta también de que esto no estamos solos, sino somos un sistema, y como un sistema nos tenemos que mover también. Eso significa de que no vamos digamos, el desarrollo no se hace solo finalmente, y tampoco la innovación se crea sola, ¿ya? Y yo creo que esas son cosas que finalmente ayudan a aprender eso, y ahí tenemos que hacerlos con los hombres juntos. Si no, yo creo que es complicado también, ¿no? Es que la ciudad la construimos todo, entonces si no nos ponemos todos de acuerdo... Exactamente. Porque tampoco significa Claro. ahora hacer todo como lo quieren las mujeres, porque es caer en lo Eso. mismo que tratamos de Sí. cambiar ahora. Entonces yo creo Eso que mismo. es tratar de aunarnos y buscar Mm. algo en que una ciudad en la que podamos habitar todos cómodamente y no sentir que fue hecha para algunos y una parte tiene que acomodarse a ese tipo de ciudad. Bueno, yo creo que ahí es clave esta idea, ¿no es cierto?, en el fondo, como conceptual, de un poco lo que hablaba la Pau Girón, de pasar del concepto del hombre o la persona, esta persona universal que también es un hombre, eh, que en el fondo cuando uno ya empieza a ver en los movimientos feministas, uno ya empieza a hablar de las mujeres inmediatamente, porque se identifica una diversidad de entrada. Las mujeres somos todas distintas, los hombres no sé por qué se logran como relacionar con una idea de hombre. Las mujeres inmediatamente empezamos a hablar de diversidad porque tenemos distintas etapas en la vida, porque tenemos distintas realidades, y de alguna manera, y creo que lo bonito que tiene como oportunidad para hacer cambios es precisamente es el abrazar la diversidad, es entender el ámbito colectivo, ¿no es cierto? Y es empezar a valorar como el corazón de la vida, que tiene que tiene que ver con alejarse de lo productivo y empezar a valorar otros factores de la vida, ¿no es cierto? Que la vida no es solamente que te vaya bien en el trabajo y ganar mucha plata, sino que se puedan empezar a entender una vida mucho más compleja, porque si no, nos vamos a seguir como estamos ahora, enfermos los nervios, todo, porque lo único que se valora al final es, como decía la Caro Jacob, ¿no es cierto?, lo que se capitaliza. Entonces, yo creo que la oportunidad está un poquito en eso, en el fondo, pasar a lo colectivo, pasar a la diversidad, y cambiar la valoración de nuestros aspectos de vida urbana. O sea, hoy día tenemos que construir otra forma de valorar nuestra vida en las ciudades. Y desde ahí podemos empezar a priorizar distinto. Y yo creo que ahí el trabajo de las latinoamericanas feministas ha sido bien importante, del buen vivir y la sostenibilidad de la vida. Yo creo que ahí, por eso es que me pasa, y nosotros el programa de doctorado lo pensamos mucho desde acá, desde lo que nos está pasando
pese a que yo estudié afuera, yo entiendo que hay como este proceso de colonizarse y empezar a pensar desde acá, empezar a entender que tenemos 30% de personas que trabajan en el sector informal en Chile. ¿Y qué implica eso en el espacio? Vendedores ambulantes, vendedores afuera del metro. Nosotros estamos analizando ahora los repartidores, los vendedores por aplicación, los trabajadores móviles por aplicación, la diversidad de trabajos y eso cómo implica en la vida cotidiana, cómo implica en el espacio, ahora se ven por todas partes, las motos, toda esta forma en que habitamos nosotros, yo creo que hay que empezar a reconocerla y entenderla, y yo creo que sobre todo las mujeres que hablan sobre la reproducción de la vida y cómo enfocar las ciudades, sobre todo en los territorios, a partir de la reproducción de la vida y este buen vivir, da vuelta esta noción de sociedad. Yo creo que estamos lejos de eso. En Chile, por lo menos, nos falta mucho, pero hay algo que sí se me hace muy interesante, es reconocer esta diversidad de saberes que tenemos. No solamente están los saberes de las mujeres, sino una diversidad de saberes de mujeres y de hombres, de territorios, de poblaciones indígenas en nuestros territorios que requerimos empezar a dialogar y no pensar que hay un pensamiento hegemónico, que es lo que hay en el urbanismo en Chile. Hay un pensamiento hegemónico que mira la ciudad desde arriba y eso es y es muy difícil de romper. Nosotros cuando empezamos a analizar formas de transformar o de analizar programas públicos del Ministerio de la Vivienda, Transporte, Smart Cities, todos estos programas son hegemónicamente estructurados y rígidos en su transformación. Entonces hay que empezar a romper esas cosas dialogando. Y ahí yo creo que el rol del urbanista, y lo hemos dicho mucho últimamente, es de mediador de saberes, más que de experto que tiene que intervenir la ciudad, es cómo media distintos conocimientos y saberes, y ahí yo creo que algo que podemos aprender en las carreras de arquitectura es eso, cómo podemos mediar miles de conocimientos y miles de formas de saber, y yo creo que ahí hay harto que aprender, de no hay una sola forma, sino que hay muchas y todas y son enriquecedoras en general. Yo creo que en ese sentido es fundamental la columna que escribió la Caro, porque de alguna manera es una crítica como a las bases de lo que se están enseñando en las escuelas de arquitectura, que finalmente te enseñan los mismos ramos que yo entré, no sé, por el 2002, 2003, y yo creo que los que están ahora tienen los mismos ramos que tuve yo hace 15 años, y eso en realidad te da cuenta de que las universidades no van evolucionando y tampoco van ingresando de alguna manera como nuevos referentes, porque los referentes que tenían las personas hace 20 años siguen siendo los mismos que tienen ahora, que es Le Corbusier, Mies van der Rohe, y siempre son hombres y no ingresan referentes nuevos, y ojalá mujeres, porque también la manera en que la mujer aborda la arquitectura es muy distinta a la del hombre, y es lógico porque son dos sexos distintos. Entonces creo que falta mucho, no solamente en que se coloque un ramo, por ejemplo, no sé, de economía feminista, como decía la Caro, sino que además la bibliografía también sea más equitativa, porque finalmente yo creo que uno le pregunta a todo el mundo qué arquitecta conoce, como la Zaha Hadid, ¿y qué más? No la Zaha nomás. ¿Por qué? Porque ganó un Pritzker y porque era innovador, etc. Pero, por ejemplo, no sé, arquitectas latinoamericanas hay miles que uno puede conocer, no sé, la Rosana Montiel, por ejemplo, que es una persona joven, que ha ganado un montón de premios. Yo creo que muy pocas arquitectas la conocen, y su trabajo, que se mueve en una cosa más bien transdisciplinaria, es súper interesante. Entonces creo que también falta que en pregrado, sobre todo, empiece como a ingresar esa, de alguna manera, como bibliografía oculta o currículo oculto del que se llama, porque finalmente eso también es fundamental, más allá de solamente tener como el nombre de que yo enseño economía feminista, porque tal vez importa mucho también cuál es la bibliografía que hay detrás de ese curso. Bueno, yo creo que por el horario vamos ahí, yo creo que vamos a ir finalizando. También, bueno, para no extendernos tanto por nuestras invitadas que están en Berlín, que allá son las 1:08 de la mañana, si no me equivoco. Así que yo creo que tal vez sería bueno, porque obviamente el conversatorio fue reducido, sería bueno que tal vez cada una diera como alguna reflexión, incluso dando pie para tal vez poder hacer un segundo conversatorio y colocar como algún tema específico y que nos podamos desarrollar, e invitarlas también a que efectivamente podamos tener la opción de una segunda parte de este conversatorio, y alguna reflexión que pueda hacer cada una respecto más o menos a lo general que hemos conversado hoy día. Sole, si quieres partir.
Bueno, parto yo. No, yo solamente me voy a quedar así pensando en la idea de la educación. Tenemos que, como decían por aquí, ¿no es cierto? Tenemos que redescubrir, tenemos que educar y tenemos que empezar a cambiar nuestras prácticas y por lo tanto creo que la capacitación, sobre todo en el ámbito académico, es vital, que tiene que ver con cómo cambiamos nuestras prácticas de enseñanza para poder cambiar a los futuros arquitectos, porque en el fondo me imagino que en este minuto cambiar a los que hay cuesta. Entonces, esto es un proceso y por lo tanto yo creo que las futuras generaciones que vienen hambrientas de cambios, no por nada está nuestro país está en un momento histórico, ¿no es cierto? Estamos a 3 días de poder escribir una nueva constitución, si Dios quiere, paritaria, que ya es impresionante. Por lo tanto, creo que capacitar y en el fondo y empezar como a transformar esas instituciones que como bien han dicho acá en general son más bien estancas, creo que podría ser un gran desafío para adelante y me quedo también con lo mismo, en el fondo aquí hay que cambiar la forma en que vemos las cosas, las formas en que valoramos las cosas y la forma en que nos relacionamos entre nosotros y con el medio ambiente, que también es un tema que es muy ligado al feminismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el relacionarse con su entorno. Y yo creo que ahí hay claves que son fundamentales. Me quedo con eso como para la próxima. Gracias. ¿Caro Jacob? No, Sí. Paola. No, yo creo que, lo que a mí me escriben una cantidad de estudiantes, sí, pues como decía la Sole, tanto chicos como chicas, con unas preguntas rarísimas o seminarios y títulos que están interesantísimos. Y yo creo que hay algo que transformar no las mallas enteras, sino los contenidos de los cursos. Si no es necesario transformar ninguna malla, sino yo creo que cuando es transversalizar ciertas discusiones y también, no sé, yo creo que capacitación es más bien porque hay personas que van a cambiar. Entonces, ¿cómo se abren espacios para discutir, donde los estudiantes van a ser los que cuestionen? Como ellos van cuestionando, uno tiene que pegarse el salto también. Y entonces también creo que hay que empezar a ver, porque a mí me dicen, hay temas que no tienen que ver con mirada de género o mirada feminista. Yo lo que he encontrado, hicimos una capacitación hace poco a unos 40 funcionarios públicos de nivel municipal. El tema de las normas en Chile es tan rígido, y es tan importante empezar a modificar, porque si están pensadas así, de manera fragmentada, el tema de la gobernanza en Chile, el tema de las institucionalidades, todas esas formas piensan el espacio de manera fragmentada. Entonces, no es solamente que hagamos un curso de vivienda, de violencia doméstica, en la calle, que eso es más o menos, pero es profundo el quehacer que hay que empezar a transformar. Toda la normativa chilena te lleva a solamente pensar parcialmente. Nosotros pensamos en función de trayectos, pensamos mucho más largo, como nuestra vida sucede en vinculación con otras actividades, entonces, pero el espacio está pensado de manera fragmentada. Ya es un tema normativo, hay un tema de gestión, hay temas de transporte y movilidad, que es lo que veo yo, que por un lado está infraestructura del MOP tomando unas decisiones nada que ver con lo que está tomando transporte y vivienda calladito, que no dice nada y tiene un impacto increíble. Entonces, cuando salgan estudiantes de la universidad, se enfrentan a trabajar en espacios muy rígidos también. Entonces, si no hay un diálogo entre lo que nosotros estamos enseñando en el pregrado y lo que está sucediendo en la realidad, que es muy complejo, yo creo que no sirve mucho, porque van a llegar frustrándose. Los que nosotros hemos visto, sobre todo yo voy al MIMBU y está toda la Chile ahí trabajando, y claro, uno los ve y dice, es muy frustrante, porque tienen con todas estas ideas maravillosas de cosas que transformar, participación y todo eso, y llegan a un espacio donde no se puede. Porque están diseñando casas y edificios top, están ahí en el aparato público. Y yo creo que ahí es muy importante entender que en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo es un pensamiento que hay que empezar a ver en qué parte se empieza a transformar. Con diálogo, yo cuando trabajo con urbanistas hay que entrar al diálogo en su mismo lenguaje y en su mismo lenguaje empezar a hacer transformaciones, porque pensar que se va a cambiar toda la Ley General de Urbanismo y Construcción, no,
No, y ustedes que están ahí en el Colegio de Arquitectos saben muy bien lo difícil que es lenguaje. Y yo creo que eso que decías tú, Sole, yo lo anoté, las escalas, la forma, el lenguaje, todo eso va cambiando. Y eso yo creo que yo soy súper positiva y optimista, que mil cosas van a ir cambiando. Y lo veo con estudiantes que han pasado por la FAO, que luego hacen magíster, luego están en otros espacios, inciden, la capacidad de incidencia es bien importante. Entonces, yo creo que hay que empezar a, si dices qué cosas ir pensando, es cuáles son las alturas del urbanismo y la arquitectura que hay que empezar a mover un poquito. Y eso en Chile y en América Latina en general. Así es que sí, eso. Mira, yo creo que si yo hago un resumen, lo que para mí es importante es, por un lado, lo que yo había empezado a decir, eso de descubrir y también de decodificar, en el sentido de que darse cuenta de que, por ejemplo, ya el narrativo que nosotros siempre contamos en la arquitectura del el urbanista, el arquitecto, ya siempre, digamos, también fue una tarea que nos hicimos de efectivamente hablar de la arquitecta, la urbanista, y ya eso como que ayuda a darse cuenta de que digamos, la imaginación, cómo nosotros estamos conceptualizando el mundo, finalmente se abre, ¿ya? Es una cosa que justamente el narrativo nos tiene que ayudar a entender que detrás de una expresión espacial hay una lógica conceptual. Y esa está creado con un cierto mindset. Y yo creo que eso es para mí súper interesante. Y eso para mí, en este proyecto de investigación que estamos haciendo, y justamente lo estamos haciendo entre Alemania y Chile con esta idea de los comunes, yo creo que ahí he aprendido mucho, porque finalmente ahí tú realmente como Ostrom, que crea esta idea de los comunes y de la coproducción, finalmente dice de que no se trata solamente de dinero, ¿ya? Se trata finalmente de cómo nosotros podemos compartir de la mejor manera un recurso. Y ahí el recurso puede ser ciudad, puede ser arquitectura, y la pregunta es cómo lo estamos compartiendo y quién lo está compartiendo. Y yo creo que eso es una cosa que también ayuda a entender lo que está detrás de las cosas. Y yo creo que eso es un ejercicio que en este momento lo estamos haciendo con varias colegas acá para poder darnos cuenta donde nosotros mismos nos ponemos las trampas y donde nosotros mismos estancamos este desarrollo finalmente, que somos parte de él y tenemos que ser también parte de él para que también las personas que estamos en la academia podamos trabajar con las próximas generaciones también. Así que esa es una tarea que nos hemos puesto y yo creo que es importante. Gracias. ¿Caro? Ya. Sí, después de todo lo que han dicho, bueno, yo creo que mis palabras finales sobre esto es que, por supuesto, que nos queda mucho por hacer y yo creo que hay que hacer también y que es un poco lo que hablamos también en la vez anterior. De empezar a llevar lo cotidiano realmente a las calles y como empezar a explorar desde prácticas también. Creo que eso es súper importante. De repente, no sé, siempre la cito, pero la Silvia Rivera Cusicanqui, que habla de que a partir por ejemplo, la comunidad o lo que sí, pensamiento que se genera al cocinar o cosas así, en lo cotidiano, casi sin querer aparecen conocimientos, creo que es súper importante. Entonces yo creo que eso también como ejecutores debemos ejecutar prácticas a lo mejor más intuitivamente, pero pueden salir cosas de ahí buenas y prácticas feministas y vía cotidiana en las calles y extendernos y no tener miedo a hacer esas cosas. Creo que es algo que me gustaría explorar más. Creo que por eso también las generaciones más jóvenes también han salido mucho de ahí porque se atreven a hacer más cosas. Están un poco más desligadas de este pensamiento tan académico, por decirlo así, tan cuadrado como ahí está. Y lo último que quisiera decir es que, claro, sí, como dijo la Paola Alfaro, necesitamos a los hombres, pero no hay que reducir esto tampoco a una especie de lucha de roles de género, sino que es como, hay que valorar, y por qué la lucha estamos las mujeres, porque efectivamente dentro son las que nos ha tocado hacer estos roles por todo este tiempo. Entonces hay que valorar el conocimiento que las mujeres tenemos en esto y por eso es importante que ocupemos lugares y espacios y haya paridad
y ayudemos y estemos escribiendo la Constitución, por ejemplo, ahora. Es importante porque hay un conocimiento intrínseco que históricamente hemos tenido y que viene en nosotras, y creo que eso es una de las cosas que quiero decir. Por eso creo en la paridad y que los números sí importan también. Bueno, yo quería agradecerles a cada una, a Paola Alfaro, Paola Girón, por aceptar la invitación de Mujer Arquitecta, porque para nosotros es súper importante que en este caso la Facultad de Arquitectura de la Chile nos diera la oportunidad de hacernos cargo de una charla, porque siempre estamos súper interesadas en ir colocando distintos temas en las charlas y en los paneles que hacemos. Hemos hecho paneles de diseño arquitectónico, urbanismo, ETs de academia, porque finalmente lo que nosotros queremos demostrar es que las arquitectas nos podemos desenvolver en todos los ámbitos, no solamente en uno, y muchas veces incluso nos encasillan, por ejemplo, en el diseño de interiores, y es como no, nosotros nos podemos dedicar desde las publicaciones, nos podemos dedicar a la investigación, a la docencia, nos podemos dedicar al paisajismo, al diseño arquitectónico, o sea, es tan amplio. Entonces agradecerles de alguna manera como el conocimiento que ustedes nos entregaron, porque obviamente ustedes están muy ligadas a la academia, tienen muchos papers respecto a muchos temas, y agradecerles el que hayan aceptado la invitación, y espero que puedan aceptar una segunda invitación que esperamos hacerle pronto para poder seguir conversando de este tema, porque este tema en realidad da para horas y horas y horas, y sé que todos los paneles tampoco pueden ser de 3 horas, pero y agradecerle obviamente a la Sole y a la Caro por ser parte del panel, porque siempre es bueno también la visión como desde el empuje también, porque nosotros hemos tratado de ir corriendo de a poquito ciertas barreras, en particular en el Colegio de Arquitectos tratando de correr ciertas barreras para ahora tener 2 premios con nombre de mujer, y yo creo que esto es de todas, o sea, en el fondo cada una en su ámbito ir corriendo algunas barreras hasta que finalmente este ya no sea nunca más un tema. Así que agradecerles a todas por haber estado en el panel, y agradecerle a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile por invitarnos. Gracias. Por eso hay que ir a votar el domingo. Lápiz azul. Sí, lápiz azul, hay que ir a votar el domingo, es muy importante. Claro, felicitarlas a ustedes de nuevo por este evento. Yo encuentro que es súper importante. Muchas gracias por aceptar porque sé que el horario no es el... No, está bien, no se preocupen. Sí, aquí con la Caro vamos a la vía berlinesa. Vamos a hacer fiesta ahora. Sí. Sigan con su trabajo en el Colegio de Arquitectos y Arquitectas. Bueno, muchas gracias. Jóvenes, chao, Paula. El Comité de Arquitectas y Arquitectos Jóvenes. Ahora muy bien, muy bien. Sí, ya, mucho gusto, un abrazo. Gracias. Bien, gracias. Chao. Buenas noches.